más allá. Nadie, esta weá típico que le hacen 1 minuto a las 12. Ya, un aplauso. Aquí está. Conspiración Salfate, ahí está. Póngale play, Simón, por favor. Hoy día que nos vamos con un tema en donde ustedes, queridas amigas, amigos en la casa, me gustaría que también participaran. En caso de tener alguna experiencia cercana a la muerte, hay personas que sabemos que han fallecido clínicamente por algunos segundos, minutos, horas, incluso semanas, días, y han vuelto para contarlo. Sin embargo, hoy día queremos ampliar esta conversación y tratar de entender, según las creencias religiosas, cada una de ellas, desde el Islam hasta el budismo, pasando por cierto por el cristianismo, existen distintas versiones donde te explican detalle a detalle qué sucede con uno después de fallecer. Hay un porcentaje no menor de personas que dicen, aquí no hay tema. Uno se muere y se acaba la existencia. Es como que te apagas la máquina que te constituye, que te da la vida, y por lo tanto no hay más que conversar. Dejas de existir. Tú tienes un nacimiento, tienes una construcción, una evolución y un metabolismo que va cambiando, y luego en algún momento se interrumpe y ya no queda nada de ti. Sin embargo, hay personas que parecen haber demostrado que la vida continúa después de que tu corazón deja de latir. Está la teoría de los 21 gramos también. Está la teoría de cuánto pesa el alma. Claro, muy interesante. Muy interesante tema, que además en algún momento se hizo un estudio muy serio por año respecto de por qué se perdía un peso al tercer día de los cadáveres y que bajaba obviamente muy poquito, unos 21 gramos aproximadamente, y a veces en realidad el experimento real daba que se perdía una cantidad mucho menor, pero con máquinas de precisión podían calcularlo. O sea, para la gente que no sabe, la teoría es que el alma tiene algún peso específico, ¿no? Y cuando el cuerpo pierde vida y el alma sale, tu cuerpo pesa menos. Exactamente, y que, ojo, eso pesa menos al tercer día, que también se condice con ciertas religiones que hablan de que antiguamente los rituales funerarios... velar 3 días... 3 días y todo lo demás, porque al tercer día resucitó, etcétera. Claro, Jesús. Exactamente, porque de alguna manera este fenómeno pasaba después del tercer día. Sin embargo, ¿qué dice la ciencia? A ver, vamos a hablar esto con los pies en la tierra. Un alto porcentaje te va a decir, esto no es tema de la ciencia, esto es tema de la metafísica, esto es de la filosofía. ¿Por qué? Porque lo que pasa más allá, no tenemos instrumentos de medición para ir y volver. Por lo tanto, no nos compete como tema. Y así los más escépticos dirán, la verdad es que como no se puede hablar de lo que no se puede calcular, la verdad es que no existe. Sin embargo, y todavía desde el área de la ciencia... Pero perdón, ¿por qué eso no se extiende a Dios? No he dicho, no sé. No, te lo pregunto a ti, no digo que tú lo digas, sino que porque la gente dice, no, que no se puede probar que hay algo más, porque, bueno, ¿y Dios, alguien tiene pruebas de que existe? Es que también es como... No es tangible, digamos. Es como si no lo veo, no existe. Ya, si es no que tengo... las personas que se dividen en grupos de que filosofan respecto a todas estas materias que son más allá de lo medible, y está el otro grupo que es, si no lo puedo medir, decido no creer en ello. Perfecto. O sea, que finalmente, si no lo puedo demostrar, digo que no existe, lo que es un error, porque quieren decir, si no lo puedo medir, es una incapacidad de mí, o dudo, porque todavía no tengo la capacidad de poder hacer un cálculo al respecto. Desde mi teléfono a una antena que hay una señal ahora que yo no veo, pero está, digamos. Por supuesto, y se ven obviamente cuáles son sus compromisos y sus resultados. Tenemos titular porque parte de la ciencia sí dice que hay vida después de la muerte. Atención. Hayan pruebas de vida después de la muerte. A ver, ¿quién dice esto? Investigadores de la Universidad de Southampton que estudiaron, obviamente como todo estudio universitario, serio, categórico, con varios papers y todo lo de mis publicaciones, durante 4 años las experiencias de, atención con este dato, 2.000 personas que tuvieron acceso a este otro lado, al más allá, que clínicamente, o sea, todos los aparatos que miden el pulso, ritmo cardíaco, las funciones cerebrales, y te dicen esta persona no está. O sea, el piloto que hace, si que tal cosa existe, que hace navegar esta nave llamado cuerpo humano, no está presente en ningún lugar porque finalmente no están funcionando ningún sentido ni de la vista, ni el oído, ni la imaginación, ni que cierro mi ojo y puedo imaginar cosas. Nada de eso, no está funcionando nada y sin embargo regresan, vuelve a activarse el cuerpo, es como si hubiera sido enchufado, vuelve a prenderse y cuentan una experiencia que ya voy a relatar porque tenemos muchos casos estremecedores donde parecieron demostrar en 4 años, 2.000 casos, 2.000 Muchísimo. que hay a cada rato que la vida después de la muerte puede existir. Algo pasa todavía. Todos le quieren dar, o por lo menos me ha tocado ver a mí A ver. en distintos documentales o piezas periodísticas,
que cuando regresan, o sea, si se mueren y van a algún lugar y vuelven, ese volver es como que tenían algo más que hacer, que se le quiera dar como un sentido, como que hoy había algo pendiente. Sí, es que... o va de la mano de contarle a la gente en el fondo para alimentar la fe que hay algo después también, ¿o no? Oiga, es que ambas cosas. Todo eso es posible, porque hay que entender de que esto tú lo puedes tomar todavía del lado de la ciencia o del lado de la fe. Me explico. Del lado de la ciencia puede que haya un misterio todavía no medible, no calculable, sobre la energía de la conciencia. Ojo. Cuando una persona, así hablando en serio, probablemente si tú te vas a un diccionario y tú buscas la palabra conciencia, algo sale. Pero si tú le preguntas a un neurofisiólogo, a una persona que estudia neurometafísica, por ejemplo, y le preguntas sobre la conciencia, la persona más seria en estos campos, jóvenes con ultratítulo y todo lo demás, te van a decir, la conciencia es algo que no sabemos lo que es, que existe, pero que no se puede definir todavía, realmente no sabemos bien lo que es. Entonces, desde el lado científico, debe haber quizás algo al otro lado que sigue sucediendo con la conciencia, que te unes a la conciencia universal, si existe tal cosa y todo lo demás. Bueno, yo creo, no lo estoy imponiendo. Es decir, que se puede estar muerto, pero a la vez seguir teniendo conciencia. Y pertenecer, claro, a algún tipo de visión, de presencia, de sensación de sí mismo. Bien. O de sensación oceánica de pertenecer a un grupo mucho más inmenso, pero donde todavía tú te ubicas como un espectador. ¿Ok? Ya no quiero ser, perdón, no quiero ser muy técnico en esto. Eso es el lado de la ciencia. Y por lo tanto, no tiene que ver con la religión. Y la religión sería lo otro que tú dices. Esta persona la devolvieron, o sea, arriba hay un tribunal, hay personas que están haciendo un trabajo espiritual y que dijeron, esta persona tiene que regresar, tiene que volver, porque todavía le faltaba cumplir algo, todo lo demás. Pero eso ya es un acto de fe. Pero en ambas sigue siendo un misterio. Perdón. Lo que pasa es que hay unas investigadoras en Estados Unidos de apellido Arellano que comenzaron haciendo grupos de meditación, ¿ya? Y cuando llevaban un buen tiempo, muchas personas meditando comenzaron a ver cosas extrañas, empezaron a pasar cosas, a ver ruido, a ver luces, y resulta que una de estas personas, que después escribió un libro, se llama Carmen, empezó a hacer contacto, y eran personas que habían fallecido y que empezaron a contarles sus experiencias. Y efectivamente... ¿Que corroboraron quiénes eran? Corroboraban efectivamente que después de la vida hay otra forma de vida, pero lo que sucede es que se moriría solo el cuerpo físico y nosotros tendríamos 4 cuerpos más, entre los cuales está el cuerpo etérico, que es el que nos acompaña ahora mismo y es la energía que nos permite conectar el alma con el cuerpo. Por ejemplo. Está el cuerpo mental, que son nuestros pensamientos, y hay un cuerpo mental bajo y uno alto, y el alto son los pensamientos de conexión con Dios, el bajo son nuestros pensamientos cotidianos, claro, exactamente, y también estaría el cuerpo emocional, que es todo lo que nosotros sentimos. Todos esos cuerpos supuestamente siguen adelante, siguen avanzando, elevándose. Y el cuerpo físico es el que queda, es el único que queda. Absolutamente, tiene alto sentido. Son muchas las religiones y creencias, digamos, que están absolutamente de acuerdo con lo que acaba de poner Carla. Solo para dejarlo pendiente, no me lo conteste ahora, maestro, para analizar, para desarrollarlo más adelante, pero a partir de esto que tú decías de que hay gente que se devuelve porque tenía algo que hacer, ¿no? O porque así funciona el sistema y algo falló en lo típico y volvió. Así como hay gente que sostiene que le dijeron no, tienes que irte porque te faltan cosas por hacer, hay gente que se salva de la muerte, pero que a la semana muere de vuelta. O sea, muere digamos... Sí, como que zafó cuando no debía. Es como que zafó cuando no debía, pero que estaba destinado a morir. Hay casos de eso también que podríamos mostrarlo. Ya, pero solamente para amplificar esta conversación le voy a dar un dato a usted, amigo escéptico, que yo respeto, y lo respeto de verdad, no le digo la boca para afuera, porque obviamente en mis constantes colaboraciones con grupos de personas que conversamos esto, hay personas que creen en un más allá o no, o creen en extraterrestre o no, en fin. Y son personas muy educadas, muy inteligentes y que aportan obviamente a este debate. Pero hay un dato importantísimo. Este estudio que le estaba diciendo, estudió 2000 casos. Le voy a citar uno, que es súper interesante por lo siguiente. Un hombre de 57 años que contó a los científicos que al llegar a la muerte clínica, o sea, lo ven, el quirófano dice, ¿este hombre está muerto? Sí. No tiene signos vitales. No tiene signos vitales y su cerebro no está produciendo ningún, no está soñando. O sea, está paralizado, no tiene capacidad. O sea, si yo lo despertase, funciona el cerebro. no podría decir, hoy soñé con esto,
Porque su cerebro no está generando imágenes. No hay nadie que pueda ver porque el cerebro no está haciendo nada. Está muerto. Ya, él estaba fuera del cuerpo, dice este hombre, y pudo observar cómo los doctores lo reanimaban. O sea, veía desde afuera, como en un viaje astral, exactamente cómo le estaban haciendo respiración artificial, todo lo demás. Y lo que sería imposible verlo, por supuesto. Y después, finalmente, demuestran que él, al volver, porque logran resucitarlo, que este hombre efectivamente vio claramente todo lo que ocurrió. Tengo una gráfica que relata aquel instante, pero le tengo que agregar un dato más que es mucho más interesante, que aquí parece ser la prueba absoluta de que esto no tiene que ver con la imaginación. Tenemos la gráfica del doctor Sam Parnell, el director de este estudio, que se llama Resuscitation del año 2014. Sabemos que el cerebro no puede funcionar cuando el corazón deja de latir, o sea, por largo tiempo, por cierto. Pero en este caso, la conciencia, que sigue siendo un misterio, ya lo dijimos, se mantuvo al menos 3 minutos después de que el corazón dejara de latir, aunque el cerebro suele morir a los 20, a los 30 segundos. Ya, atención, vuelva conmigo, señor director, porque aquí es donde tengo que darle un dato importante. No es el único caso. Este hombre, cuando sale del cuerpo y dice, había una señorita, por ejemplo, de pelo suelto, color negro, que se puso a llorar porque vio que me moría y era su primera vez que estaba en un quirófano, vi que entra una persona a pedir ayuda, llaman por teléfono y comienza a describir lo que vieron. Es no solo que esta persona logró salir del cuerpo y narrar algo que estaba sucediendo cuando él no presentaba signos vitales. Hay algo más maravilloso que aquí nos cabe preguntarnos si existe en nosotros un alma, escribió Carla, porque este hombre, así como otros, era ciego. Claro, no tenía vio hasta los 13 años, ponte tú, este hombre tenía 57, y el resto de su vida era ciego. O sea, él sabía lo que era ver. Claro. Y cuando él sale y ya sus ojos no puede ver, además de que están cerrados, ¿qué es lo que ve? O sea, lo que vio no solo es real, porque después cuando lo relata es confirmado por las personas que están alrededor, que lo están tratando de resucitar, sino que él está viendo sin ojos. Bueno, se supone que cuando tú mueres te sanan de todos tus males en el más allá. Los que no caminan, caminan, de todas maneras, los ciegos ven, en fin. Exactamente. Lo que estoy tratando de ir más allá, Cristian, es de que esto lo que deja en claro es que hay un algo que no está en el cuerpo, que cuando está dentro del cuerpo veo. De hecho, yo sí estoy... Mira, esto es un ejercicio, hasta que voy a llegar con lo técnico. Yo, ¿dónde creo que estoy viendo? La gran pregunta que hacen en filosofía. Cuando yo miro algo, miro mi mano, ¿esta mano está fuera de mí o está dentro mío? Porque es un proceso que mi cerebro está interpretando. Pero todo lo que veo, yo siento que está fuera de mí. Sí. Entonces hay un interno, hay un yo que está acá adentro. Y cuando alguien muere y sale y se ve a sí mismo, aquí cabe otra pregunta que es para otro tema. ¿Quién ve? O sea, la pregunta del millón es que yo tengo este cuerpo. ¿Dónde está el piloto, que es el dueño de este cuerpo, que yo suelo llamar Juan Andrés? Y eso está conectado con... ¿Dónde está, po? O sea, no está conectado con las de... No, pues no soy mi cuerpo y no estoy ubicado físicamente en ninguna parte, ni siquiera en el cerebro. Si eso es lo que pasa, claro, ni siquiera estoy en el cerebro. Incluso sabes que esta estudiosa que yo te comentaba, que se llama Jocelyn Arellano, comenta que el cuerpo es una limitación. El cuerpo nos limita, el cuerpo nos hace depender de nuestros sentidos y cuando la gente muere sentiría así como esta especie de liberación. Por eso el ciego después vería, pues se libera de la limitación física. Y eso es un tema muy interesante porque quizás las enfermedades del cuerpo son antes enfermedades de la mente o del espíritu. Vale decir, yo me enfermo del cuerpo al final, luego de que tuve un problema, una cruza, una fricción o un contagio en el mundo espiritual o mental. Y terminó manifestándose en el cuerpo físico. Si yo me curo mental y espiritualmente, mi cuerpo se mejora de manera espontánea, ¿ok? Vamos a ir viendo, pero para que conversemos bien, aceptemos los puntos de vista de las religiones básicas. Son muchas las religiones, pero vamos a tomar 3 en particular. ¿Qué opinan y cuál es su punto de vista de lo que pasa con uno cuando uno muere? Nos vamos con la religión más difundida en el mundo entero, que es el cristianismo. A ver, para el cristianismo, atención, esto es muy interesante porque la gente quizás no lo entiende bien, y es mucho más interesante de lo que la mayoría cree. La muerte es un tránsito desde la vida terrenal hacia Dios, que es cierto, te quiere de vuelta, digamos, en su paraíso. Un proceso más, o sea, esta vida, lo que estamos viendo ahora, que estamos frente a un televisor, es un proceso más, entre tantos otros, antes del juicio final que conllevará a la vida eterna sin sufrimiento ni dolor, ¿vale? Sin cuerpo, ¿no? Nosotros estamos viviendo
como para determinar si vamos a ser dignos de ser recibidos en este eterno paraíso. O sea, esto tiene un plazo. Dios construyó este del mundo vital cristiano, construyó el universo, construyó este planeta, construyó el ser humano, y todos estos decenas de miles de años, por no decir millones en algunos casos, si creen otras cosas, hemos vivido hasta acá y esto en algún momento se acaba. Dice, ok, estamos con los seres humanos. ¿Quién se portó bien? ¿Quién se portó mal? Viene Jesús de nuevo, batalla contra los demonios, etcétera, etcétera. ¿Y quiénes van a vivir conmigo para siempre en el paraíso? Y aquí sacaron la enfermedad, sacaron los demonios, sacaron los planetas, todo lo demás. Vivimos en un paraíso eterno y sacado. Es como que todo este Mesías es un experimento para ver cómo se comportó el hombre. Y nosotros casi como que somos prácticamente testigos de la última generación, según varias ideologías, antes de que esto ocurra. ¿Ok? Entonces, al morir, el cuerpo vuelve a su origen. O sea, de polvo eres y al polvo regresarás. Claro. O sea, somos una materia que es reciclada por este planeta, ¿cierto? Y vuelve a su origen. Pero el alma vuelve a donde le pertenece, de donde nació, a Dios. Pero vuelve para desintegrarse si es que no cumplió y tiene las nociones o las bendiciones para vivir eternamente como un individuo, o finalmente se fusiona con el todo, digamos, y se pierde para siempre. Eso es el cristianismo. Eso es el cristianismo. El cristianismo incluso antes creía en la reencarnación, si es que era necesario que el alma... Lo mostramos la otra vez, si era necesario que el alma siguiera aprendiendo de esta vida terrenal, volvía. Y después en Constantinopla, en el siglo IV, año 535 más o menos, se decidió en el Imperio Justiniano que ya no existía la reencarnación y no se sabe por qué, pero bueno, como muchas cosas que la Iglesia decidió que no se había que contar ni agregar en la Biblia. Ahora, eso es fácil de entender. Si yo te digo que existe la reencarnación, digo, me puedo portar mal y después la arreglo más adelante. Claro. En cambio, si tú tenías esta vida nomás, otra vez al infierno, al cielo, tenés que atinar sí o sí. ¿Qué es lo que decía Jesús al respecto? Ojo, atención. En el momento en que Él resucita a Lázaro, Él lo menciona, al igual como lo acabo de decir yo, obviamente porque lo saqué de la Biblia, de la siguiente manera. Palabra de Dios. Lázaro duerme. O sea, Él dice que está durmiendo. ¿Sí? Pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme, es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. O sea, les dice Jesús, Lázaro está solo durmiendo. Y cuando se da cuenta que sus discípulos, que a veces no se andan pajareando, le decía, sí, está durmiendo, ya va a despertar. No, se murió. Les corrige. Sí. Oye, pero en realidad lo que ustedes no entienden es que está durmiendo. Ahora, perdón, viene la siguiente pregunta. Como dice el gran bardo, o más bien dicho el personaje, me refiero al príncipe de Dinamarca, Hamlet, dentro de la obra de Shakespeare, dice vivir, morir, dormir, soñar. Y ahí el príncipe se da cuenta. Si yo al morir sueño, es lo mismo que si estuviera vivo. Entonces cuando él decide ojalá tener una muerte sin sueño para morir realmente. De aquí lo que está diciendo Jesús es que morir es como quedar atrapado en un sueño y que Él lo va a traer de vuelta. Sí, claro. Vale decir que lo que está diciendo es que yo cuando muero sigo viviendo de otra manera, como un sueño, porque ¿qué es la vida? Pero sin conciencia. Un sueño. Pero sin conciencia. No, sería con conciencia. Pero estás soñando. Pero claro, pero tú cuando sueñas tienes conciencia, o sea, te da miedo si te ataca una araña, no tienes conciencia de que estás soñando. Claro. Así como no tienes conciencia de que ahora estás soñando y crees que realmente estás vivo, como la ciencia lo ha explicado de tantas maneras. No me haga eso, maestro. No, si no lo quiero confundir. Yo creo que estoy aquí. Pero eso es lo lindo, si tomamos la vida como un sueño, podemos hacerla mejor, maestro. No, en base, me acaba de responder con lo que explicó recién aquí. Entonces déjame preguntarle a la Tere. Tere, tu sensación de esta discusión, ¿no? De lo que pasa después de morir. No, yo creo, de hecho he leído un montón de experiencias de personas que han tenido este tipo de vivencias. De hecho en Argentina hay una persona muy conocida que murió y después resucitó, volvió a la vida. Sí, en el fondo es eso. Y explicaba todo este proceso de verse desde arriba, que decía que era térmico el lugar donde él estaba, que no era ni frío ni no hacía ni frío ni calor. Como que explicaba esa sensación de paz. De no tenerle miedo a la muerte. Y yo creo que hay algo más allá, pero a veces hay tantas teorías, tantas personas que te dicen una cosa u otra que nunca al final tenés claro qué es verdadero y qué no. Buen punto, pero fíjate que si tú las empiezas a juntar y las pones todas hay mucha unión entre una y otra. Se parecen. Sí, o sea, que los puntos en común te dan cuenta de que tienen una base como para creer en algo que es bastante posible y es, entre otras cosas, sería bueno estar preparado para la muerte. Y sabes que precisamente eso
eso, el hecho de que las experiencias sean tan similares hace que uno no crea mucho en el postulado científico que dice que es el mismo cerebro el que provoca alucinaciones, que eso así se defiende la ciencia. Sí, que sí es cierto hasta cierto punto, pero claro, eso no explica un montón de otras cosas. Eso te iba a decir, o sea, si es porque el cerebro provoca alucinaciones al momento de morir, todos tendrían alucinaciones que no tienen nada que ver unas con otras. Cada uno vive en su mundo, casualmente, la gran mayoría ve el túnel, hay una alucinación ve tipo. seres, ve que lo reciben, ve que le dicen que vuelve, se comunican telepáticamente. Atención, ustedes están dando en los puntos claves de esta conversación porque mis creencias yo creo que las he puesto en infinitas oportunidades a través de los años. Yo no quiero convencer a nadie. Para mí, como he dicho, lo digo con toda humildad, por favor me gustaría que nunca trataran de entenderlo de mi parte de otra manera. Para mí no son creencias. Yo he tenido experiencias muy fuertes en estos temas y para mí no tengo vuelta atrás. He visto ese otro lado. He entendido humildemente, si una cosa es chiquitita, más o menos cómo funciona en lo que a mí me compete. Y es muy complejo, es un estudio de larga data y es toda una vida para dedicarla. Yo creo en esto que estamos hablando. ¿Existe vida después de la muerte? Yo te diría, no existe la muerte. Así nomás, se acabó. Sin embargo, hay muchas creencias, hay personas que creen en esto o no, y de esto estamos tratando de conversar. Finalmente, para cerrarlo el cristianismo, ¿qué promete? Que finalmente estás viviendo como una fase experimental, para ver cómo te comportas. Ahora, claro, esto, por ejemplo, no se puede hacer un montón de preguntas, no me quiero meter en las patas de los caballos, pero en este plan de cómo te comportas, ¿cómo funciona para un bebé que muere en el vientre de la mamá o que muere con un día de nacido, ¿no? ¿Cuál es el sentido de eso? No se mete mucho ahí porque no hay mucha explicación en lo que el cristianismo trata de explicar, digamos, y lo deja al misterio, ¿ok? Hay otras religiones que se encargan de explicar, pero lo que me pedían es ¿a qué vamos cuando una vez que morimos? Así es como en el Apocalipsis dice, esto es lo que te espera si es que eres uno de los elegidos, pero según el cristianismo, los elegidos van a ser así de poco. Atención, Apocalipsis, citamos a San Juan y dice, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo, de Dios, y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más. Qué linda esa frase. La muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Lo que te está diciendo es que una vez que tú logras trascender, pasar las pruebas y ser elegido como uno de los acompañantes eternamente para Dios. Ahora, ¿qué tipo de vida es? Es bien loco, porque no tiene que ver con lo que la gente describe cuando muere. Pero el paraíso descrito en la Biblia sería cada uno viviendo como en un estado de contemplación, es como todos viendo así, pucha, es que no lo digo de forma despectiva, pero es como para que usted lo entienda gráficamente. Es todas las personas vivas con su conciencia y en la eternidad mente mirando y observando y llenándose de Dios nomás. Es como mirándolo todo el día de ahí hasta la eternidad. Y nada más. Experimentando la divinidad. Exactamente, y nada más. Y la vida no tendría que ser como vivida, porque esto de la materia no tiene sentido en ese otro lado. El cristianismo, o sea, lo que me está bien. ¿son los que van al cielo o los que van al infierno, digamos? El cristianismo. Es que eso es lo que, o sea, sí, existe un infierno para las personas. Por eso. Pero para el cristianismo. Ahora, ojo, sí. hay una versión mejora. De... Cuando uno hace un estudio más profundo del cristianismo, no habla exactamente de un infierno, te habla de que hay procesos infernales para quienes llevan una vida corrupta o que va en el sentido contrario que la que Dios te indica. Entonces se habla de purgatorio, donde uno podría limpiarse para tratar de entender lo que hiciste. Okay, y el limbo también. Claro, que es como te portaste mal, pero como decía Ortega y Gasset, creo, decía, el mal no existe solo por enfermedad o ignorancia. O sea, nadie es malo porque lo elige, es porque no sabe que está haciendo malo. Me refiero a alguien que no entiende el dolor que le provoca a los demás, solamente se fija en el placer que le genera a sí mismo, o por enfermedad, porque claramente tiene una dislocación cerebral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No existe prácticamente un infierno, pero se habla de un cierto lugar oscuro, obviamente. De paso de pago. Que es claro, que es donde por ahí o pasa y te limpia, o pasa y te queda y te diluye y dejas de las personas que están penando, son personas que están en el infierno, personas que se portaron mal en la vida y no pueden pasar. Pero penando estamos hablando siempre del cristianismo, ¿no? Porque estamos hablando de eso. Es que eso es lo que es que aquí tú acabas de tocar un punto interesante, porque si yo hablo del cristianismo, hay cosas que puedo aceptar y otras no. Por ejemplo, si yo hablo del cristianismo, yo no puedo hablar de duendes, por ejemplo, porque no existen para el cristianismo. Claro. No puedo hablar de extraterrestres. Claro. Entonces, si yo no puedo hablar del cristianismo
metiendo cosas que ellos no aceptan porque no existen. Bien. Entonces, esas almas en penas en sí no son del todo reconocidas porque no debieran tener un contacto con nosotros. Sin embargo, como parte del misterio, las contradicciones, bueno, usted verá, el cristianismo entiende de que hay demonios y de que a veces hay personas que no trascienden y que han pegado. ¿Cuál es la explicación de eso? Yo creo que Carla dio la respuesta. Es verdad que uno, si está hecho de muchas cosas, sí, uno puede tener más de un cuerpo sutil. Bien. Y probablemente el cuerpo o la presencia que queda acá no es mi mamá, no es mi abuelito, no es mi tío, no es mi hermano que murió. Es el sustrato, la energía de pensamiento y recuerdo Su que alma, fortalecen, supone, ¿no? Claro, su espíritu. que fortalecen la energía de vida, una de las partes de estas secciones que hacen que repita ciertas rutinas que a él le daban sus características como persona. Otras partes de él se disgregaron y trascendieron. Fueron para otra parte, o se perdieron, o volvieron, se conjugaron con otra, etcétera, etcétera. Es como que de un cuerpo salen diferentes energías, diferentes personas, o sea, Pero- personas. Es que para hacerla el corta. alma, su Pero energía depende, emocional. Pero para que ustedes Depende. entiendan, eso es teniendo lo que es el cristianismo y creyendo en el alma. Por ejemplo, el budismo no cree que existe el alma. Por Entonces, por eso estamos Oye, contando una serie de creencias. Vamos a la otra religión para que avancemos, porque Ok. esto es largo y muy complejo. cortito. Es la única donde tú después te eliges si hay vida después de la muerte, porque me imagino que en el resto tenéis la opción de que cualquier mortal puede tener vida después de la muerte. El cristianismo te eligen algunos, lo que dijiste recién, ¿no? No te entendí No bien. todos aspiran a la vida después de la muerte según el cristianismo. Eso es lo que acabas de decir. Exactamente. Claro. O sea, No una todo. vida eterna. Porque, o sea, por ejemplo, hace un poco murió un pariente muy cristiano. Sí. Y antes de morir, que estuvo delirando un rato, en Ya. estado de sopor, pedía y decía constantemente, ábranme. Y todos nosotros nos quedamos... Como la puerta. Claro. Exacto, como Y van a pidiendo liberarse. lo que nosotros pensábamos y tratábamos de entender ahí, que era, ábranme las puertas del cielo. Ya. Sí, puede ser. Entonces era como, chuta, ¿es para todo o no es para todo? Con lo que hay de decir me hizo como clic. Me queda como... Es que aquí viene algo muy interesante. Pucha, yo quiero ser respetuoso con esto. Nosotros estamos hablando del cristianismo. Yo no sé si el cristianismo tiene todas las respuestas. Claro, porque O sea, es yo una puedo religión. decir, Jesús sí, pero las instituciones que lo representan, yo no sé si tenían un manual de qué es lo que pasa con uno. Nunca se han preocupado mucho de eso, hasta lo Pensando que que yo el entiendo. cristianismo te dijo que había reencarnación y luego no hay, entonces... Por Claro, ejemplo, por ejemplo, o sea, por estamos decir tan algo. ¿Sabes manoseados qué? históricamente. Esto no puede ser un tema ideológico. Esto no tiene Claro. que ver No, con la no, no tiene que ideología, ver es un con eso, tema eso. espiritual. Sí, claro. Entonces no se Yo- puede ver solamente con sí, la religión. Yo te puedo decir humildemente que en mi experiencia todos pasan para la otra parte. Ahora, ¿cómo sigue de ahí para adelante? Depende de una Claro. cantidad de factores que aquí va a estar la respuesta. Nos vamos al Islam, sí, el Islam, con todo respeto, con todo cariño. No confundir el Islam con grupos exagerados, terroristas, fanáticos, que transforman estas palabras de mucha sabiduría, otras que nos van a parecer claramente un poco severas y exóticas, pero de todas maneras que apuntan hacia el amor y que otros la toman, digamos, para el odio, la segregación y la destrucción. El Islam, la verdad es que es muy parecido al cristianismo, en lo que cree, pero da muchos más detalles gráficos. O sea, la vida es un umbral, una vez más, hacia el paso siguiente. Ellos creen también en un cielo y en un infierno. ¿Cuál es la diferencia? En el Islam se dice que hay una relación directa con nuestra conducta en la tierra y la vida en el más allá. Vale decir, existe sin que puedas compensar una con otra. Es como que llegas frente a un juez, por así decirlo, y te dice, ya, Juanito, un día, ¿qué hizo? Le tiró la cola al gato, cagaste, ya. Hoy día, no sé, aquí te ganaste una pata en el poto. No sé, estoy inventando. Pero otro día se estaba ahogando una hormiga y con un dedito la salvó. Ah, se ganó un cariño. Entonces, por cada cosa mala y buena te llega otra, así, mira. Y todas de corrido, así, pa. Y ahí quedaste en cero. Y ahí, obviamente, dijeron, ya, este gallo hizo más cosas buenas o malas. Más malas. Te fuiste bajo. ¡Pah! Y sonaste. Y ahí quedaste por la eternidad. Es medio terrible, ¿ah? Porque aquí, claro, lo que pasa es que uno puede decir, pucha, si yo nació alguien con todos los recursos económicos, educación y lindos padres, tiene que ser juzgado de la misma manera que alguien que nació en una población donde la vio peluda, donde sus papás eran drogadictos, no lo pescaban, lo golpeaban, bueno, con el tiro y todo lo demás. Lo sé, tienen el mismo tribunal, los juicios son preguntas que uno se hace, digamos, pero un poco más severo. Ahora hay una cosa que, claro, frente al sentido común hay cosas que uno sabe que son malas, ¿no? Pero hay religiones que sostienen que ciertas cosas que a uno le parecen malas, para ellos no son. Hay religiones que matan, toda la que razón. defienden a su Dios, Alá, Por supuesto. y matan. Que el problema de la y religión... está dentro de lo permitido. Entonces, Sí, ¿quién claro. define al final
qué es lo bueno, qué es lo malo. Ya. que el problema- es que eso tiene explicación ya un buen punto. Escucho, de Carla. verlo desde la religión es que la religión mezcla lo espiritual con un intento por normar el comportamiento de las Con personas. su creencia de independencia. Entonces, es que es más allá de las creencias, porque ellos pues yo también sé que es quieren más- que no tener tiene que ver con cierto la religión. control sobre la gente. Por ejemplo, no robar, no mentir, no cometer adulterio. Eso es muy para normar a la gente. Es para verdad. controlarla. Por eso te digo, ¿quién creo define qué es bueno y qué es malo? Creo yo que analizar lo que sucede más allá de la muerte, uno no se puede limitar a la religión. Es un estudio espiritual que va mucho más allá de eso. Ya. Y quizás deberías uno escuchar más a una medium real, verdadera, que te cuente lo que sabe y lo que le cuentan del más allá, que una religión lo que te dice. ¿Sabes qué? Finalmente, quizás, no sé si nuestra querida amiga psicóloga estará de acuerdo, pero entre suma y resta, que lo que hay que hacer, creo yo, escuchar tu propia naturaleza. Tú eres un ser humano, tú tienes necesidades, impulsos, gustos y también tienes una moral, que sabe lo que está bien y mal, con respecto a lo que le sucede a los demás, con lo que le dice, le hace. Y yo creo que es una conformación súper personal donde uno tiene que aprender a moverse nomás. Y donde a veces, Sí, es como a veces, es como, ahí está una barrita de chocolate, o estoy haciendo dieta. Si me la como, alguien se muere, no, está Sí, bien. está bien. Eso es un juego de permiso Lo que y pasa es de que- obligaciones. Lo que te decía La yo hace moral un es muy rato. relativa. Hay terroristas que en nombre de su religión ponen bomba y matan a inocentes y ellos, Claro. cuando hacen ese análisis, no dicen, chuta, lo que estoy haciendo está mal. Todo lo contrario, dicen, no, lo que Es estoy que haciendo lo que tú estoy dices es haciendo algo muy lo correcto. interesante, porque la pregunta que siempre se ha hecho, si alguien hace, a vista de todos, un tremendo mal, pero él no piensa que está mal, ¿está obrando mal? Claro. Según algunos filósofos, no. Claro. Desde Según la ciertas conciencia. religiones, sí. Eso es materia y Pero harina es- de otro pero es costal. complejo. Es tremendamente complejo. Ahora, Abdul Karim es un islamista, este hombre estudioso, que él profesa su religión. Hay que decir que dentro de estas culturas, islam y otras religiones arábicas, han salido, por ejemplo, los sufí, que son gente preciosa que solo habla del amor y su práctica está llevado a esos fines. ¿Cómo ven ellos la muerte? Como un sueño, como un tránsito. Lo explica él mismo, mira. Esto en pequeño es un ejemplo de la muerte, dice el Imam Sadek. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos vivos, nos vamos a dormir, nos morimos, vivimos en un mundo intermedio con un cuerpo sutil, el cuerpo nuestro queda en tierra, en la tumba y se desintegra, y después el Corán va a decir que Dios en el día del juicio el hombre resucita, el espíritu vuelve al cuerpo y el cuerpo se reconstruye. Entonces, en definitiva, la vida después de la muerte continúa y va a depender, para bien o para mal, va a estar ligada a lo que el hombre hizo en vida consigo mismo y con los demás. Ok, ahí él exponía su punto respecto a cómo funcionaba la vida después de la muerte. Entiendo que un sueño, un tránsito. Vamos a una que domino bastante, que tiene que ver con el hinduismo. Ellos tienen, dentro de lo que sucede con uno cuando está muerto, manuales así que te explican lo que pasa contigo hora por hora, día por día, hasta que pasa aproximadamente un máximo de 3 meses y Maravilloso. donde ellos consideran, digamos, que tú te reencarnas. Los hinduismos, por supuesto, no creen en la muerte, creen en los tránsitos. Ellos le llaman bardos a esto, que es una especie de, a ver, individualidad del alma universal, tú llámale Dios para que se entienda, que vive en ti como una pequeña porción con una personalidad específica que es la que tú te identificas cuando te miras al espejo. Te dices, ah, ese soy yo. Bueno, ese es el trocito de Dios que eres tú, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú te mueres, entras a una cantidad de procesos que son muy complejos, que son como sueños, pero que son tremendamente variopintos. Existe el famoso túnel, se ven los fractales, de repente entran personas que vienen a acompañarte, Maestros. ángeles, maestros espera. ascendidos, parientes fallecidos. Y Tú es sabes súper- que no son ellos y todos los demás, y ellos te llevan por unas primeras etapas. Luego te pasan por una serie de pruebas para ver si tú quieres elegir seguir viviendo, si trasciendes, un montón de cosas. Y hasta que al final, como casi nadie pasa esas pruebas, tú logras entrar en una especie de lugar donde hay muchas parejas copulando, dicen ellos, y finalmente tú te sientes a partir del sexo que vas a tener Eliges. atraído por el sexo opuesto. Me explico. Si yo nací hombre, es porque al momento de estar en mi vida anterior, al momento de renacer, me sentí más atraído por la personalidad de mi madre. Entonces elegí a mi madre. La mujer eligió a su padre. Quiere ese padre, lo necesita, aunque se separen después en la vida. Pero ese era el padre que necesitaba, pensaba en aquel momento para cumplir ciertas fases. Entonces el hinduismo cree en la reencarnación y que en realidad uno
¿Cuándo pasa al paraíso cuando muere? Cuando deja de existir. Es muy loco. El Islam, el cristianismo, que te ofrecen una vida eterna. Sí. Sí. El budismo, el hinduismo, que te dicen, cuando tú lo lograste es cuando dejas de existir para siempre. Ese es el premio. Es como si, no es tan así, pero para que se entienda, es que existir es el infierno. O sea, yo estoy vivo porque tengo pendientes. Yo estoy vivo porque tengo una cantidad de cosas que solucionar. Cuando yo no tenga nada más que solucionar, cuando yo sea uno con Dios, yo no voy a existir y no me vas a poder ubicar nunca más porque yo ahí me morí. O sea, el premio es la muerte eterna. Sería entrar al nirvana. Esa es como la ascensión máxima, porque Claro. se dice que Dejo hay de ser yo. Claro. 3 estadios de la muerte después de que tú mueres. Primero estaría esta ensoñación en la que todos entran. Claro. Y todos incluso dicen que pueden realizar sus sueños. Sí, si claro. tú querías volar, puedes Y volar. puedes quedar agarrado ahí. Ya, después de eso viene el estadio de la muerte en que tú analizas tu comportamiento, lo que fue tu vida y lo que tiene que pasar contigo de ahora en adelante y decides si tienes que volver y cómo, en qué estado, etcétera. Y después Ya. al final, cuando tú ya lograste superar todo Sí, claro. eso y estás vibrando en una frecuencia tan alta que tu cuerpo se hace sutil, ahí te haces uno con la divinidad y ahí no necesitas volver más y no vives ese estadio Por de la supuesto. muerte ni del paraíso en el primero o en el segundo estadio. Estás más allá de eso. Lama, Por cierto, dejas de ser tú en ese tu tamaño. impresión de esto, porque a partir de lo que te pasó, de tu experiencia, de lo que conoces, Tengo opiniones contrarias. Yo encuentro, a mí siempre Pero he pensado compártala, a ver. claro, que esto es como... Se apaga y se acabó nomás. O sea, te vaya negro y como la televisión. Apagar la televisión en tu casa y se acabó el Pero show. pregunta, ¿a ti te interesa el tema? Porque A mí- sí, pero cuando uno le interesa, lo lee, lo estudia Sí. y ahí uno saca conclusiones. O tú tienes una idea preconcebida, intuitiva probablemente, y por lo tanto no decides estudiarlo y no te interesa el tema porque tú ya estás ahí cerrado con esto. Entonces no pasa nada y no hay nada que estudiar. Lo que pasa es que tengo cierta deformación, encuentro yo, porque cuando era muy chico veía mucha televisión y me tocó ver muchos estos programas que era como, oh, ahí está Bill, hombre de 39 años que hace un año murió y cuenta su aventura del Ya. alma y dice el tipo, oh, yo morí. Ya vi-". recibiste la información de una manera más sensacional. Claro, entonces siento que desde ese punto de vista hay algo extraño. Al mismo tiempo me es disidente que todas se parezcan un poco en distintas regiones, pero no lleguen al mismo punto. Ajá. oye, habrá, perdona... Entonces todas esas cosas como que me topan. Sí, claro, te lo- entra a yo confundir lo- porque yo lo igual tiene personal, razón. Claro, creo más en la ciencia, creo más en la parte médica y creo que cuando se acaba, quedar en un tránsito como una oficina de espera, casi como un aeropuerto, como una aduana, esperando, así como el siguiente vuelo a que Ya, llegue la y próxima vía. un poco para apoyar el punto de, solo para ponerle, digamos, leña a ese fuego un poco, es que así como habrá libros que sostienen y estudian que hay algo después, habrá otros menos populares, Claro. más impopulares, menos conocidos, No que más que sostienen que se acaba. Sí, Entonces- el problema de eso, que esos libros, es decir, esto es lo que pasa con la ciencia, es que se hace cargo de lo observable. Y claro, y es obvio, te van a decir algo, pero bueno, ¿cómo hay a hablar de la agua que no existe? Ya, pero espérate, ¿cómo explica entonces? Ya, tú no crees en la vida después de la muerte. ¿Cómo explica estos fenómenos? ¿Cómo explica, por ejemplo, de que alguien que es ciego muere por 5 minutos, se despega, hace una descripción de lo que dijeron del lugar cuando sus funciones estaban ocupadas y vuelve? Entonces, ¿qué explicación es esa? Y ahí se entrampan porque no saben qué decir, po. Claro, Entonces, porque- ahí lo consideran como un error en el estudio nomás. Que po. podrían decir, claro, no Pasa está que- muerto, pero no estaba muerto totalmente, estaba escuchando en su cuerpo. O sea, Lo que finalmente- pasa es Que finalmente no llegan a decir nada porque Claro. sí se confirma que estaba Claro. muerto. Entonces, ahí se entrampan y no se meten ahí, O sea, yo ¿cachai? también me entrampo. Yo acá he contado que una vez vi un fantasma y estoy seguro que era un fantasma, estoy seguro Claro. que lo vi y al mismo tiempo no creo. Entonces ahí, ¿cachai? Ya, Me es es súper... que- Mira, es que quizás esa es la diferencia entre los dos. Que yo también cuando chico vi un fantasma, lo vi así de pasaste como lo vi. Lo vi con mucha gente alrededor y yo siendo chico, la pregunta que me inundó en los próximos meses es ¿cómo con un grupo de 6 adultos vimos un fantasma y todos siguieron conversando después como si nada? Eso fue lo que a mí me hizo clic hasta ahora de cómo la gente puede ver o tener una experiencia tan significativa como eso Porque sienten que hay algo y, más, po. y seguir como si no hubiera pasado. Claro. Lo que No, pasa, no es que lo Salsa, nieguen, es como que no lo incorporen. Yo cuando me considero que es lo más importante que acaban de ver. Lo que pasa es que la ciencia ha tratado de explicar esto a través de la medicina y la medicina solamente puede analizar lo que es corpóreo y material. Lo que es medible, No puede ¿no? analizar lo invisible. Lo que debiese analizar en términos científicos lo que sucede después de la muerte es la física.
Y de hecho la física dice, como una de sus grandes verdades, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Se transforma. ¿Qué te está diciendo ahí? Que no existe la muerte. Que no existe el fin de. Excelente, No mira, existe el fin. solo un dato con lo que acaba de decir la Carla. Por ejemplo, antes de la medicina que usted conozca, existe, entre otras, la medicina china, que ellos te curan con los puntos de energía, que son obviamente los, por donde pasa el chi, digamos, con la acupuntura, ¿ok? Oh, se me olvidó cómo se llaman los circuitos, las carreteras de energía. Entonces, no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la medicina dice, sí, sé que estos gallos pueden curar a esta persona y desbloquean cosas. Y cuando le pregunto, ya, ¿y qué están sanando? Ellos dicen la energía, pero no lo sé, si eso no es medible, la energía no existe lo que yo estoy viendo, pero veo que se curan. Entonces se acepta, pero como no lo ven, no lo pueden medir, no saben qué hacer con eso. ¿Qué es lo que dice el hinduismo respecto a la reencarnación? En donde uno entonces, ¿qué pasa después que muere? Vuelve a vivir. Y después que se muere, vuelve a vivir. Así hasta que solucionas todos tus conflictos y ya dejas de morir porque en el fondo dejas de existir. Lindo lo que dice la enseñanza hindú. Vamos con la primera gráfica, lo explican ellos así. La muerte dijo, esto es como una alegoría, ¿cierto? La muerte, el espíritu, el ángel de la muerte está hablando y dice, la muerte dijo a su Dios, al que está por encima de él, ¿cómo voy yo a ser capaz de llevarme un esposo del lado de su esposa? ¿Cómo enfrentar, se pregunta la muerte, el pecado de este trabajo sin corazón? Claro, ella se cuestiona la pega que es asesinar personas. Claro. Y a la vuelta, uno de los sabios con el que está conversando la muerte le responde, tú estás más allá del pecado y la virtud. Le está hablando como era la muerte. Tú no serás tocada por el pecado. La gente te llamará a través de su propio karma. O sea, tú vas a tener que actuar sobre la persona cuando ella se lo ganó. Los seres humanos serán víctimas de su propio comportamiento, bueno o errado. Y tú, a la muerte, solo los liberarás del dolor. Les darás paz después de la tormenta y un nuevo nacimiento a partir de uno anterior. ¿Qué es lo que está haciendo este sabio? Le dice a la muerte, no te preocupes porque tu pega no te gusta, tú estás más allá de las razones de lo bueno y lo malo. Tú estás actuando como la ley de gravedad, que tienes que convocar y llevarte a alguien que ya lo ha generado, se lo ha ganado, o que ya es tiempo, y finalmente tu pega es linda. Tú le estás dando paz al cansado, el amargado, al triste, al que ya vivió, y para luego encargarte de darle otra vida. Liberándolo. ¿Se entiende? Sí, pero por ejemplo ahí hablaba de los karmas. Decía que en el fondo uno lo que hace en vida es como le va a tocar la muerte. Lo que salía como en la frase, ¿no es cierto? Sí. Ya. Voy a poner un ejemplo, perdón, acá periodismo así. Pero maestro, hágalo. Primero básico, o sea, sí. primer año de universidad. ¿Ya? Bueno, vemos siempre la noticia, un tipo que a lo mejor va porque va manejando, va apurado y mata a otro. Y ese otro que mató, generalmente es la historia humana, oye, un padre ejemplar, un tipo único, y sí, ese tipo no hizo nada, según lo que está diciendo este tipo de escritos, como para que otro, a lo mejor lleno de karma, se lo lleve. Entonces, la muerte es circunstancial, es... No, es como la ley de gravedad, no es un juez. ¿Saben cómo funciona? Y aquí responde lo que había planteado antes sobre aquellas personas que actúan mal pensando que están en lo correcto. El karma solo funciona en relación al autor. Me explico. Si yo estoy haciendo algo malo y yo no creo que estoy haciendo algo malo, yo no estoy haciendo algo malo. La conciencia. Claro. Bueno, es así. Así funciona el no te lo puedo karma. creer. El karma funciona respecto a lo que tú has establecido como bueno y malo y haces lo que tienes o no tienes Sabiendo. que hacer. Se le mide valórico a cada uno. Sabiendo. Por eso te dice, tú puedes hacer algo que nadie ve, pero alguien siempre lo va a estar viendo. Tú. Y tú sabes. Y vos no te voy a hacer loco. Y conforme a lo que tú sabes, es como se te juzga. Buena. Tú eres tu propia medida del tribunal que te toca. Ética. No Depende de tu existe conciencia. nadie más que tu propia medida respecto a salvación. Es por eso, ya llevándolo al cristianismo, como un ladrón, cuando está en la cruz y al lado le dice Jesús, tú estás, ¿cierto? ¿Sabes qué? Yo que creo en ti. Compadre, usted va a estar al lado. Pasó al cielo automático, lo único que ha hecho había cogotear. Sí. Porque de repente el hombre tuvo una sensación de espacio donde él, pum, entra en un estado de realización y entiende lo que está haciendo. Y eso bastó, digamos, para hacer un borrón y cuenta nueva de todo lo que había hecho. Y una frase de Jesús que como que reduce un poco todo esto cuando dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Exacto. Porque el que sabe lo que hace, castigado. El que no sabe lo que hace... Claro. De hecho, fíjate que hasta el Tao, que son otras religiones, hablan de que si tú te caes, por ejemplo, tú te tiras de una amiga, es una tontera, pero lo explican incluso así, ¿ah?
se tira de una micro llevándolo a la humanidad, bueno, te sacas la chucha, no sé qué. Si un curado se cae, probablemente no le pase nada, porque como que la vida cuida al que no sabe. Bueno, perdón por el ejemplo tan burdo, pero otro ejemplo. Pero es como un niño, no sé, es como que lo cuida, es como que no puede hacerte pagar al que no sabe, al que no está consciente. La gente con problemas mentales no es imputable. Por ejemplo, claro. O sea, la justicia llegó racionalmente a esa conclusión. Sí, claro, no sabía lo que estaba haciendo. Exacto, no puedo culpar a alguien porque no hizo nada. Claro. O sea, es así de misterioso y maravilloso. ¿Ok? Ahora, atención. Algo que les prometí. Aquí esto se pone bravo. Aquí va para ti, Lama, porque tú podrías decir, yo estoy más con la ciencia, necesito lo que me dice la ciencia. La ciencia ha cambiado, sin lugar a duda, te doy el punto. Yo te diría que la mayoría de la ciencia va a decir que la vida después de la muerte no existe, o por lo menos los que son más, así digamos, más íntegros, te van a decir, no puedo hablarte de eso porque para mí no es algo medible. Por lo menos no puedo demostrar ni que existe ni que no existe. Claro. Eso era solo correcto. Pero la mayoría va a decir, no existe porque nadie ha regresado después de la muerte, eso te van a decir, o no puedo ir yo y volver y contarlo. No es un lugar que pueda visitar y regresar como experiencia. Sí se puede. La verdad es que son mentiras. Porque hubo una persona que es ni más ni menos que un neurocirujano, que no creía en la muerte, o sea, en la vida después de la muerte, que se burlaba de aquello y que era un hombre de ciencia experto en el funcionamiento del cerebro. Su nombre, que hay un libro muy famoso de él, que es La prueba del cielo, ¿sí? The Proof of Heaven o algo así, donde él estuvo muerto durante 7 días. Y él hoy día se retiró de su profesión y solo da charlas porque esos 7 días los vivió en otro lugar y ese libro lo describe minuto a minuto qué fue lo que vivió. Cuando todo su cerebro y de su propia expertise dice, yo estaba muerto. Alguien con un cerebro está apagado como el mío, producto de una meningitis aguda, no puede generar imágenes. Voluntario o involuntario. Por ejemplo, yo si cierro el ojo y digo, a ver, quiero ver un elefante rosado. Ahí está. Cuando estoy soñando empiezo a ver cosas que yo no estoy decidiendo elegir. Mi subconsciente lo está haciendo, o es que yo estoy viajando a otros mundos. Eso es materia, tema para otro día jueves. El caso es que este hombre, el cerebro no puede reproducir imágenes porque está completamente apagado. Está muerto con toda la ley. Solo tiene parte de un sistema respiratorio funcionando. Y él ve y vive, conversa y tiene experiencias de lo más compleja y de lo más clara, y él llega para retratarlo en un libro. Un hombre escéptico, un hombre de ciencia, un hombre experto en el tema del cerebro, en el tema de la muerte y las imágenes, y si cuando uno se muere genera alucinaciones, así cuando nace, etcétera, etcétera. El tipo solamente volvió para decir, el cielo existe. Eso lo dice el propio neurocirujano Eben Alexander. Atención. The journey began, he says, in a dark, formless place without memory, language, or time. But then I was rescued from that by this spinning melody of light that came closer and opened up, and was a rip in the fabric of reality that just opened up around me. The colors were extremely vivid, with millions of butterflies. And these flowers blooming, blossoms opening as we flew by. there was a person guiding you, a beautiful girl, as you describe her. Tell me what she looked like. She had a beautiful face with a wide smile and high cheekbones and absolutely gorgeous, clear blue eyes. She never said a word to me. She would look at me and the thoughts would come directly into my mind, into my awareness. What thoughts? And the thoughts were, you are loved, you are cherished. There's nothing you can do wrong. I always remember being told, we will teach you many things, but you'll be going back. Un escéptico como uno más, no es que no le interesaba el tema de la vida y la muerte. Él hablaba en contra de aquellos que creían en la vida después de la muerte, y él tenía, como científico que es, así lo he escrito, ridiculizando, diciendo, mira, no es posible por esto, dando los mejores puntos de un hombre de letra, un académico, digamos, con todas las de la ley. Y sin embargo, hoy día ya obviamente se dedica a todo lo contrario. Voy a citarlo primero. Dice, no hay explicación científica para el hecho de que mientras mi cuerpo estaba en estado de coma, mi mente, mi conciencia, mi yo interior estaba viva, y lo más increíble, estaba bien, estaba completamente perfecta. Ahora, parte de este libro que él hace, que se puede descargar gratuitamente, en realidad no sé si está gratis, la prueba del cielo, The Proof of Heaven, todo está mal. Uno pone ahí Proof of Heaven, PDF y se lo español, ya, y toda la cuestión, en español y todo lo demás.
Él continúa con su relato porque es exquisitamente relatado día por día, desde una zona oscura que él se desplaza apenas muere, hasta que es rescatado por esta mujer, que ya vamos a ver quién es, y que luego lo pasan por... Y ahora a él lo devuelven porque necesitamos que alguien como tú, escéptico, Cuente. le explique a la gente de que esto existe. En sus propias palabras, a partir del extracto de su libro, Eben Alexander nos sigue hablando sobre el cielo y de su existencia de esta manera. Esta es su descripción. Más alto que las nubes, inconmensurablemente más alto, una multitud de seres transparentes y brillantes se movían trazando arcos por el cielo, dejando largos trazos como serpentinas detrás de ellos. Eran pájaros, ángeles. Esta fue una de las primeras preguntas que se hace este hombre cuando describe, cuando es rescatado de una bóveda de oscuridad que es, quizás, es parte del purgatorio que algunos describen. No me meteré, no voy a hablar de mi experiencia personal, pero quedémonos con Eben Alexander. Pero este hombre describe paisajes que es muy similar a como el nuestro, de características quizá un poco más campestres. Casas, ciudades, pájaros, pero personas que también con similitud antropomórfica vuelan, seres humanos exactamente como nosotros, viviendo abajo, en familia, solos, animales, ríos. Así comienza a describir. ¿Cómo lo ves desde el cielo? Él está volando. Y luego aterriza. Después vuelve a volar y pasa por una serie de experiencias donde en cada momento es guiado, particularmente por esta mujer que es como su guía en este caso. Es su acompañante. Porque antes de estar en este lugar oscuro, Eben Alexander ve el famoso túnel de luz y cuando le da este miedo, porque ojo, muchas personas han tenido experiencias parecidas, pero el miedo hace que vuelvan. Porque da miedo. Lo que pasa es que hay que acostumbrarse a esta sensación de que te empiezas a ir. Y uno después que se deja puede trascender a otra experiencia. Bueno, y él ve a esta mujer que lo acompaña, que lo rescata. Hay una experta en el tema, pero ella es medium de Estados Unidos, se llama Rosemary Altea. Tiene muchos libros acerca de la vida después de la muerte y lo que pasa en el más allá. Y ella explica que cuando las personas después de morir tienen apegos muy excesivos, ya sea apego a la vida, apego a la culpa, a alguna emoción. Dice que la culpa es la emoción más densa. Tener culpa con algún hijo, con algún pariente, con algo que se hizo, se quedan acá y les cuesta mucho ascender, les cuesta mucho dejar este plano. Entonces hay que tener cuidado, claro, con el tema de los apegos. Y cuando ya empiezan a desear elevarse y a ver esa luz, logran irse. Y por eso quizás, Tere, es lo que tú preguntabas antes, ¿por qué se quedan algunos? ¿Por qué penan? ¿Por qué hay, ¿por qué se quedan las energías pegadas? Porque el apego es tremendamente dañino y en la vida también es igual. Ahora, no todos los que, no todos los que andan aquí dando vueltas están penando, lo están pasando mal. Hay gente que murió, que falleció, que está en este lugar mejor y que viene a ver a su gente. Mira, terminemos con esto y después si quieren podemos conversar de esto porque hay harta explicación al respecto. Si, por ejemplo, uno puede ir donde ellos, al menos a través de un canal, y conversarlo con ellos específicamente, ¿ok? Este hombre sigue describiendo, y atención, Lama, antes que entremos al programa yo te mostré unas fotos, ¿cierto? Sí, me acuerdo. Mira, se me había olvidado esta parte, mira lo que describe él. Continuamos con el relato de cómo se ve el cielo. Eso es lo que estamos haciendo ahora. De un hombre que estuvo 7 días en el paraíso y lo regresa. Un escéptico total, un neurocirujano, ni más ni menos, explica en su siguiente relato, en la siguiente gráfica del extracto de su libro, cómo sigue apareciendo este paisaje cuando se encuentra con esta preciosa mujer que es su guía durante esta semana en el otro lado. Atención. La primera vez que la vi, estábamos juntos, cabalgando sobre una superficie de un intrincado patrón que después de un momento me di cuenta que era como un ala de una mariposa. Claro, como lo que vimos. Son así. Ya, antes de continuar, esto es lo mismo que por qué cuando un budista o cuando los mayas describen un mandala, tienen esa forma. Aquí me voy a pasar un poquito. Yo he estado en las primeras partes de estos reinos. O sea, lo he hecho con un trabajo arduo que me ha costado y todo lo demás. No es que quiera, en realidad no sirve para nada, es parte de un paisaje, es solamente una experiencia interior. Y es así, po. Los mandalas no son una representación de algo, se ve así, es así. Tú mirás y así abrís los ojos y se ve como un mandala, como lo que está describiendo este hombre. Y continúa su relato. De hecho, con respecto a donde están parados en esto que parece alas de mariposas, dice: de hecho, millones de mariposas estaban alrededor de nosotros, enormes y agitadas olas de ellas, que se zambullían en un bosque y volvían de nuevo a nuestro alrededor. Era un río de vida y color moviéndose a través
del aire, ¿ok? Ya vamos a explicar si esto, que él mismo lo explica, es una alucinación y es la ola más linda que te puedes imaginar o es algo real, maestro. Ahora, esa mujer que lo guía, por ponerle un nombre, ¿es como un ángel de la guarda, por ponerlo así? Así como esa... O alguien que él conocía. Claro, claro, porque ella, digamos. Me suena muy a... No sé si ustedes vieron la película Más allá de los sueños. Perfecto. Y cuando él muere, primero lo lleva un hombre, un guía, le va explicando lo que le pasa, por dónde ir. Y después llega una chica como con rasgos polinésicos. Orientales que a él le decía que le gustaban las japonesas, la encontraba lista. Y al final era su hija. Y su hija se transformó en esta oriental porque se acuerda que su padre, cuando estaba vivo, le decía que le gustaban esos rasgos. Y después de lo que acaba de decirle a Carla, les contesto. Cuando esta mujer que lo guía, en algún momento le dice, ¿has entendido todo lo que te he explicado, todo lo demás? Sí, bueno, dice, increíble, necesito volver. ¿Vas a volver entonces? ¿Vas a contar esto? Perfecto. Ok, entonces necesito presentarme formalmente contigo. Nosotros no nos conocimos, pero yo te he mirado siempre, le dice esta mujer, y te he cuidado. Yo soy tu hermana, le dice. Él había perdido una hermana que nunca conoció, que había nacido antes que él. Y él le explica, y hablando de su mamá, le dice, mándale besos, todo lo demás, siempre la miro, la estoy cuidando y todo lo demás. Y ya esta mujer que verá su vida era su hermana, que había nacido de chiquitita mucho antes que él. Entonces, eso es lo que cuenta, y también esto colinda con otros relatos, que cuando uno está muriendo y está por el túnel, uno se ve acompañado de abuelos, tíos, hermanos, todos los demás. Gente que te dan tranquilidad, y que uno los siente, los ve físicamente, o a veces saben que están ahí, los veis de reojo, pero tú tienes la certeza de que efectivamente son ellos, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Ese es el caso de Ben Alexander, que finalmente se dedicó, después de ser un neurocirujano escéptico, a contarle a la gente de que, ahora, la gente del cielo, ¿por qué hace este ejercicio? Vamos a aceptar como absolutamente real este caso, ¿ok? ¿Por qué necesita que alguien vuelva a este plano a explicarle que el cielo existe? Según ellos, es porque hay una gran oportunidad en estos años que se vienen, que no son pocos, son décadas, la verdad, pero que partieron no hace mucho, en donde la gente tiene más posibilidad de intuitivamente aceptar esta idea. Dice que hay un cambio, es como que aquí se junta el 2002, un montón de cosas, donde hoy en día hay más personas que un bichito acá adentro, un Pepe Grillo le está diciendo, estas cosas son ciertas, existen, no te mejores con la medicina típica o para poder tener algún tipo de salvación. Muchachos, me tengo que ir a una pausa comercial. Pero es que tengo los casos buenos, los verdaderos. Tírate un adelantito, a ver. El joven que se vio a sí mismo durmiendo solo para entender que había muerto, pero que después volvió para contar. Pausa comercial y tenemos eso a la vuelta, así que espérenos que ya volvemos. Es la 1:07 a.m, estamos de vuelta, hoy hablando o tratando de contestar esta pregunta que yo creo que es tan antigua como la humanidad. ¿Qué hay después de la muerte? Siendo que la muerte es lo único seguro. Nadie sabe lo que va a pasar con uno mañana, todos solo sabemos que nos vamos a morir en algún momento. Y tan poco que se habla de eso, cuando es lo único que tenemos seguro. Acá está Es un buen punto. Bueno, vamos al siguiente caso, que este es de un joven que, como le decía, que se vio a sí mismo muriendo. Este es un español, 17 años, se llama Arturo Gómez Andújar, que iba junto a su novia en una moto. Se caen, él se golpea la cabeza y él se le abre el cráneo y la masa encefálica, gran parte de ella, se le sale. El hombre sale del cuerpo y, al igual como relatos anteriores, él logra ver desde fuera cómo su novia no tiene mayores daños, la moto está intacta al lado, de que él obviamente tiene un forado en la cabeza, que se le está saliendo la sangre y parte de los sesos, y de cómo viene una persona, un joven, a tratar de prestarle ayuda. De hecho, esto lo se llama como EMC, como experiencias cercana a la muerte. Él mismo lo relata de la siguiente manera. Arturo Gómez Andújar, ingeniero, lo conecta así, mira. La visión cada vez era más difusa, porque yo no paraba de coger altura, o sea, se iba elevando. De pronto, mi ascenso, flotando boca abajo, así como él se ve, no es que ve su cuerpo, pero tiene esa sensación, se detuvo por alguien que me asió por la espalda. Alguien lo sujeta dentro del mundo espiritual, claramente. Quien quiera que fuera, con una voz amigable y serena, me preguntó, ¿dónde vas? Y sin dar opción a responder, continuó, este no es tu momento. Tienes aún muchas cosas por hacer.
Finalmente, este muchacho continúa su relato y lo mantiene en esta idea. Recuerdo que me volví para ver a aquel ser, el que le dijo, todavía no es tu momento, que estaba haciendo acá. Este ser vestía una túnica blanca, tenía un pelo rubio, algo largo y una cara que no sabía bien, pero infundía confianza y tranquilidad, lo que muchos comentan. Pero enseguida esa sensación desapareció y empecé a notar sangre. Desperté en un coche que resultó ser del chico que le fue a prestar ayuda y que finalmente él había visto correr y que lo había subido a este auto para llevarlo a un centro hospitalario. Finalmente el médico que atendió a Arturo no daba crédito a lo que presenciaba, por la cantidad de fracturas, el daño cerebral que tenía. La verdad es que el siguiente gallo como todavía está vivo y que finalmente, por supuesto, pudo ser reparado sin ninguna consecuencia y la verdad es que vivió claramente para contarlo. Se encontraba bien, no sentía dolor, cuando estaba al otro lado decía, ni siquiera le dolía cuando le cosían las heridas. Y finalmente, cuando él le comentó su experiencia a la novia, comprobó que lo que ella había visto desde arriba fue exactamente lo que su novia le confirmó que estaba ocurriendo en ese mismo momento. Aquí tenemos otro caso. Estamos el caso de Van Alexander, que él lo aceptan. Lo acuñan durante una semana para darle una lección de 7 días de cómo funciona el cielo, a quién se acepta, cómo es la vida, cómo es el paisaje y todos los demás. Que traiga un mensaje. Y a este joven, él le dicen, tú todavía no te corresponde, todo hubo un error, así que te devolvemos, así que regrésate ligerito, porque tienes cosas que hacer. Y esto es loco, porque aquí uno se pregunta, ¿la vida entonces tiene un fin en sí mismo? Hay un destino. Claro, que no solo existimos porque las circunstancias de la naturaleza, así como hacen crecer una flor en un prado, hacen que una persona que se llama Alfredo Lamadrid nace en una familia en particular. Al parecer, sí tenemos una consecuencia de vida, pero también tenemos una cierta, ¿cómo decirlo?, misión que desempeñar. Maestro, ¿y los suicidas? Los suicidas es bien complejo porque las distintas religiones, la verdad es que tienen un destino un poquito tenebroso para todas las personas que se suicidan. Desde el punto de vista psicológico es algo hasta aceptable, tengo entendido, de que una persona que no aguanta más y que finalmente no considera que pueda seguir viviendo, que existir no es vivir, por ejemplo, personas como el caso de este español parapléjico, etcétera, etcétera, que buscaba la eutanasia, se supone que quitarse la vida, uno pasa por los mismos parajes, pero está mucho más cargado hacia pasillos de oscuridad, donde es mucho más tenebroso. Es casi como que, para que se entienda, como que va acompañado de una cierta reprimenda o castigo el hecho de quitarse la vida. Es que no es algo que en las leyes espirituales sea muy bien aceptado. Es que se supone que todos tenemos como karma que pagar y cosas así, y no sería así como válido que alguien quisiera saltárselo. Alivianar el viaje, digamos. Y con respecto a lo mismo que tú decías del destino, hay un caso acá en Chile de unos extranjeros que estaban en el sur y una chica falleció en un kayak y estuvo muerta clínicamente más de 15 minutos. Perfecto. Y ella después también cuenta su experiencia y dice que se fue, que sintió una conexión tremenda con el universo, con la gente, que vio maestros que la recibieron cálidamente y le dijeron, tú tienes que volver, no es tu momento porque tú tienes que estar presente cuando tu hijo muera. Oh. Imagínate, algo que por supuesto todavía no sucede, ahí ni siquiera, claro, ahí ni siquiera es un testimonio más de alguien que se fue y le dijeron vuelve y punto. Efectivamente, unos años después, porque el tiempo en la Tierra se dice que es diferente al tiempo del cielo, en el cielo no hay un tiempo. Es verdad. Da lo mismo que sea días, meses o años. Años después, el niño todavía era chico, salió en patines y lo atropellaron y falleció. Y ella ahí recordó lo que le sucedió en ese momento cuando murió y le dijeron que tenía que estar en la muerte. Impresionante. Solamente quiero decir que a base de modo experiencial y lo que en la ciencia sí está de acuerdo, no solo en términos neuronales, químico-eléctricos, morirse es una experiencia muy agradable. Eso lo digo solo para consuelo, incluso los que no creen en el cielo. La verdad es que es una experiencia muy, muy agradable de completitud. Pero ojo, hay personas que al momento de morir y luego regresar, la experiencia no fue tan agradable ni bonita. Es el caso de Fanny, que finalmente ella cuando muere se da cuenta de que al otro lado también hay lugares que son realmente oscuros. ¿Cómo lo dice esta mujer, Fanny, de 30 años? De la siguiente manera. Había hombres y mujeres de todas las edades de pie, agachados y dando vueltas. Algunos murmuraban cosas. Una densa oscuridad surgía de la profundidad. Esto también lo vio Ben Alexander, ojo,
y lo inundaban todo con un aura que podía sentir. Vi a personas engullirse a sí mismas, personas atrapadas en su propia miseria. Sentían a los demás, pero estaban completamente atrapados en la oscuridad. En la siguiente gráfica, ella continúa relatando, donde por supuesto ella también se ve a sí misma y todo lo demás, pero su experiencia, obviamente, finalmente ella dice que es una cosa muy tétrica. Oye, ahora tú me dices que el médico vio lo mismo. O sea, esto no tiene que ver con... Sí, no lo retamos acá, pero en la primera etapa cuando se moría, él entra a un túnel de oscuridad que es como brea, y donde las personas que se acercaban querían como poseerlo, como apoderarse de él, de la energía de un recién fallecido. Y es esta mujer que después sabe que es su hermana la que lo ilumina y va hasta un puntito de luz para que esta oscuridad sí retrocediera, y se abrió una apertura donde ella lo lleva a estos parajes tan lindos con alas de mariposa, pájaros y todo que él decía. Eso que muy parecido a Maya del Sol. Eso que se dice que de repente, muchos han dicho que revives toda tu vida como en un minuto, como que vivís toda tu vida antes de morir o antes de llegar al túnel. ¿Están así también? Una película. También lo Claro. cuentan. Sí, también, o sea, eso es algo coincidente. No siempre está el túnel, pero siempre sí hay algo que te quiero comentar, que eso es para todos. Ya, pero va a tener que hacer a la vuelta de esta ¿En pausa. serio? Sí, me tengo que ir a una pausa comercial, pero es la última y nos queda la vuelta. Ya. Bueno, ya, ok. Eyes that feel so